ese tipo de cosas. 20 minutos. Ya no sé si lo empezar. Está bien cansado. Pero ya se dijo todo. Ya todo lo dijeron, los compañeros que antecedieron ya lo dijeron. No hay nada que decir. Primero, como decía, ahí tenemos unos libros para ejemplo de poesía, si ustedes les interesa, para romper el discurso duro, ¿no? Y podamos mostrar la selección. Esta se llama Besitos, es de edición independiente, entonces, ahí vamos a hablar del trabajo que ustedes quieren. Lo importante de eso es que si lo compran, pues lo podemos quemar una vez cuando uno se muera, lo pueda vender más tarde. Quiero que me entiendan, me siento como en casa, ¿no? Hay muchas caras que conozco, ¿sí? Yo le comentaba al gobierno que me invitó, ¿no? Daniel, ¿verdad? Que le decía, nosotros somos hijos de la UNPRES. Tengo un familiar, que el ingeniero Mariano Salazar, que trabajó en Cananea en la construcción de ese complejo familiar habitacional, y en aquella época, no voy a contar sus partes porque no es lo que dice hoy, ¿no? En aquella época conocía a varias personas, yo siendo infante, hoy lo veo y ya está. Ya se ve el cambio de la lucha, se ven los años de la lucha en el rostro, ¿sabes? Conozco otras personas ahí que han entrado en el movimiento hace años, que bueno, fuimos en la casa, en la familia cotidiana, pues era muy curioso, cuando un niño no comprende, sino hasta que pase el tiempo, y cuando pase el tiempo se da cuenta que viene formado ya desde el vientre materno, ¿no es cierto?, el lenguaje que después va a causar choque. Me costó mucho el choque en 1994 cuando ingresa el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También soy muy joven en esa época, pero ya tenía conciencia de lo que estaba pasando. Nosotros ya sabíamos de ese movimiento desde antes de que naciera, ¿no? En la familia, ¿no? Conocíamos esto porque nosotros, nuestra familia, digamos, anterior estaba en la escuela de las casas, ¿no? Entonces, este movimiento lo conocíamos ya, cómo estaban moviendo algunos grupos y cuando aparece el plan nuevo para nosotros, ¿no? Pero este caso familiar, entonces les digo, me siento como en casa, ¿sí? Pues puedo hablar en confianza. Este choque también fue un choque dentro de la familia, ¿no? Del marxismo ortodoxo, marxista-leninista, tenía un discurso nuevo, ¿no? No estamos por el socialismo, no estamos en un mundo de otro mundo. Esto como nosotros como jóvenes que deberíamos de estar formándonos en núcleos familiares del marxismo ortodoxo, nos dio la oportunidad de criticar también algunas posiciones, ¿no? Y vamos a hablar de términos fuertes, ya que estamos en familia, ¿no? Bueno, voy a colocar el discurso en dos niveles. Me estaba comentando un poco quiénes están escuchando, ¿no? Para saber. Y decían por ahí hace rato que son profesores, ya estaban a mano, ¿no? Creo que todos están metidos en. También hay maestros de la universidad, entiendo, y hay maestros de preparatoria, hay maestros de primaria, como en el caso que pusieron. Y no me voy a meter a hablar de educación popular, porque yo creo que ustedes conocen bastante la metodología de educación popular, el planteamiento de la educación popular. Me quiero meter no en cómo hacerlo, ni siquiera cómo justificar la educación popular, porque creo que yo estoy convencido de que es y ha dado frutos concretos, reales, de transformación comprometida política y también ha estado en los márgenes. Entonces no me voy a meter a justificar la educación popular. Yo creo que todos ustedes están convencidos, no están dudando. Hay mucha gente de los que pasaron por toda la experiencia que se tiene de los proyectos que se han hecho y que han llegado a buen puerto. Quiero meterme un poco más profundo a una situación de epistemología y de estudios primero para los profesores de educación superior y también de dónde surge esto para llegar a la experiencia que
está, pero solamente voy a poner el problema, no tengo la solución. Y es solamente como para quiero platicar en comunidad. Bueno, la tesis central, cuando no se hecho en un texto de la experiencia de educación, la pedagogía de la liberación de Enrique Dussel, tuve la fortuna de participar en algunos momentos conjugando la academia con el campo concreto, más como militante, ¿no? Bueno, el primer punto, voy a resumir, digamos, el planteamiento teórico, ¿sí? Más que anecdótico, es la epistemología moderna con la que se estudia la historia antigua de nuestro continente, que llamamos Abya Yala, hace ver que las civilizaciones originarias del continente es un mundo cultural que la modernidad, comenzada en 1492, ha superado. Esta es una tesis que sigue estando en las academias en todos los niveles, desde básico, primario, kinder, hasta universidad. Se sigue planteando la idea de que prácticamente llegó la iluminación, el conocimiento científico, y nosotros nos vino a dar luz el mal llamado descubrimiento de América, ¿no? Los educandos, bajo esta tesis de que la epistemología moderna, la manera como conocemos el mundo, está contada desde, o se plantea que los pueblos originarios y nuestras civilizaciones antiguas fueron superadas y no queda nada. Y entonces, pues, planteado el enfoque de la gracia, esa es la tesis central. Los educandos, alienados bajo el paradigma de la modernidad, que estamos planteando, interiorizan en el inconsciente al sujeto moderno colonialista. Ese ego dominador del conquistador se reproduce en la vida cotidiana y se exalta como ejemplo. Es decir, seguimos estudiando la historia arqueológica desde la perspectiva del invasor. La intención epistemológica del paradigma de la liberación desde donde trabajamos consiste en pasar una interpretación de la historia arqueológica descriptiva, objetiva, como se plantea la ciencia moderna, a una interpretación de la historia política desde el lugar de la enunciación de los oprimidos y geopolíticamente situar bajo el esquema centro-periferia la espacialidad del desarrollo de las civilizaciones originarias, ¿no? Si planteamos un centro como Europa, que se presume a sí misma como centro y desarrollo civilizado, todos los que no somos de Europa somos periferia. Siempre a partir de esto, esta reinterpretación de la historia, siempre a partir de las evidencias materiales de investigación arqueológica. Y decimos arqueológica en ese sentido fuerte, porque no vamos a abandonar el materialismo histórico. Eso que quede claro, ¿no? Vamos a hablar de historia, no vamos a hablar de historia postmoderna, como se nos ocurra antojadizamente, más bien plantear que si vamos a hablar de historia, tiene que ser en términos duros materiales. Pero no estamos haciendo concreto. Y aquí también vamos a discutir por más su utilización del materialismo histórico. Bueno, punto uno. Nada más voy a contar la problemática de cómo estamos viendo, después les platico un poquito para que no se haga así. A partir del año 2001, ya tiene 20 años, ¿no? Para ustedes más. Y durante 5 años habíamos impartido y compartido clases en zonas marginales de Xochimilco, Ciudad de México, poniendo en práctica la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, que conocí desde el año 2000 hasta su muerte en el 2023, y la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. La praxis de liberación en un proceso comunitario de pueblos originarios en la zona de Xochimilco me llevó a conocer, aunque yo no lo quisiera, la teología de la liberación. Los cursos que hemos venido impartiendo, estas clases fueron en las montañas. En aquel momento se planteaba la resistencia al campo de la Paraná. No eran clases en un salón de clase, no, era ir a la comunidad. Ustedes saben lo que implica eso.
y subir a la montaña, extraer la comunidad y las personas que estaban ahí bajaban, colonos, gente que estaba ahí, y nosotros los capacitábamos para darles a entender lo que estaba por venir. Hoy esto ya es entre Maya, los mismos del campo de la Panamá, hoy es el Maya, no voy a seguir hablando de esto, quiero seguir conservando la cabeza. Los cursos que hemos venido impartiendo en estas comunidades hasta el día de hoy, pero hoy en el nivel medio y superior, nos han hecho conscientes de la necesidad de explicar la historia antigua de Abya Yala desde marcos epistemológicos, críticos, decoloniales. ¿Cuál es el problema con esto? Yo tengo problemas ahí con mi hermana, que está en el archivo de la UPES, y que yo le decía, a ver, ¿qué pasa con cuando se hace historia? Cuando queremos hablar de historia antigua antes de 1492. Váyanse a los libros y siempre son los cronistas. El cronista, no sé quién, dijo tal, el cronista otro, dice que decíamos, dice que la gente vivía así, ¿no? Fray Bernardino de Sahagún y los historiadores. Y todos esos sujetos que llegaron, y vean ustedes la historia obviamente es la discusión, otros sujetos que llegaron con una epistemología, llegaron con un modo de ver el mundo. Entonces, claro, si tú no hablas castellano, no tienes, si tú no predicas o tienes como referente el Dios único de la cristiandad, si tú no ahora, compadre, no le rindes culto al rey de España, entonces no eres humano. Porque para eso tienes que conocer la civilización verdadera. Como no la conoces, entonces eres inferior. Si nosotros hablamos castellano, ustedes hablan como perros. Si nosotros hacemos el amor, ustedes se reconocen como animales. Si nosotros somos los guapos, ustedes son los feos. Este tipo de pensamiento fue que llegaron estas personas, vieron a las comunidades y dijeron, dividieron la cosmovisión de su mundo europeo, siempre. Y después lo pasan a las crónicas, y después lo ponen, y los historiadores de las universidades llegan y se explican, se adoraba al diablo. Hay toda una interpretación del mundo antiguo desde una epistemología occidental de gente que venía con su propia cultura y después lo pasaron, lo tradujeron al libro y los historiadores van a esos libros y dicen, mi pueblo pensaba, porque aquí lo dice Sara. No sé si quedan. Cuando tratamos de reconstruir la historia, la hacemos desde la gente que no conocía esos territorios. ¿Cuántos años para conocer la cultura verdadera? Muchísimos años para entender el núcleo simbólico espiritual de la cultura. ¿Cómo se puede hablar en 100 años? Alguien ya comprendía los propios, es más, hoy todavía. Entonces, los pueblos fueron construyendo su cosmovisión desde 30.000 antes del presente, 30.000, estamos hablando de 30 milenios. De 1492 a la fecha es un periodo corto, pero ellos nos han dicho que esa historia de 3000 antes del presente hasta 1492 desapareció cuando llegaron ellos, ya no existe nada. Es totalmente absurdo. Y esto en los niveles más altos de educación y desde el nivel kinder. Porque en esta historia familiar llegó a mi sobrina, cuando yo era kinder, llegaba tío, que canta una canción cuando Cristóbal Colón descubrió América en 1492. Un líder de, no me acuerdo si es Iowa, o los sitios de los grupos del norte, le hacen una entrevista y dice, yo hace poco fui a Inglaterra, y no por llegar a Inglaterra dije que había gente, ¿les parece absurdo que en 409 había Cristóbal Colón descubrió América? 30.000 años antes del presente pasaron los primeros pobladores en Beringia y diferentes contactos y de pronto fueron descubriendo el continente. Por supuesto que hubo descubridores 30.000 años antes del presente y formaron culturas que tienen filosofía, arquitectura, matemática,
conocimiento del cero. Estos sujetos son bárbaros adoradores del diablo. No son humanos. Es ridículo, totalmente ridículo lo que se enseña y cómo se enseña, incluso las metodologías para la historia. Bueno, no voy a decir más. Las problemáticas más frecuentes que se nos han presentado en la práctica educativa y en la enseñanza de la historia antigua de África han consistido en mostrar la continuidad. Ese es el problema. Hay un problema cuando se trata de mostrar la continuidad de los aspectos culturales de las civilizaciones originarias antiguas con el mundo contemporáneo. Es decir, hay una especie de desconexión entre el presente y el mundo de las civilizaciones originarias. Como si ese universo cultural estuviera muerto o sepultado, que no existiera. La epistemología moderna con la que se estudia la historia antigua de África hace ver que la historia de las civilizaciones originarias del continente es un mundo cultural que la modernidad, comenzada en 1492, ha superado. Y a quien debemos agradecer el haber sido sacados de la barbarie en la que vivíamos. Así pues, la epistemología colonialista aún es el modelo con el que se investiga y enseña la historia antigua de las civilizaciones originarias de África. Haciendo una reflexión, ustedes que son maestros, ¿cuántos cursos ustedes dan de antes del 1492 de esto? En su programa de estudios, ¿cuánto? Imagínense, son 30.000 antes del presente hasta 1492, ¿cuántos años se borran de un plumazo? En el mejor de los casos, yo digo acá, las pirámides mexicas, ¿no? El de Noca hasta. Cuando si yo les pregunto a ustedes, hay conocimiento. ¿Cuántas clases se dan eso? Así, ahora sí, cuantitativamente. En todo el programa de estudios, ¿cuántas clases se dan de México a México? Ya no. La 4T, ¿qué es? ¿No? Porque claro, la primera transformación, independencia. La segunda, reforma. Tercera, revolución. Cuarta, pues nosotros ya aquí, y los 30.000 antes del presente, no hubo transformaciones políticas, no hubo organizaciones políticas, no hubo organización política, no hubo economía política, no hubo civilización, no, se borra todo. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando? Para nosotros, ya definimos esta localidad territorial interregional que consume independiente a todos los pueblos, culturas y civilizaciones originarias del continente, desde Alaska hasta el norte, hasta la Tierra del Fuego del Sur, en Chile y Argentina. Distinguimos entre los conceptos África y América, en toda la problemática desde el origen antes de 1492. Yala, tenemos que entenderla antes de 1492, un poco para diferenciar. Y el segundo es retomando la reflexión de los insurgentes de las emancipaciones coloniales que unifican las fuerzas libertarias al dotar de contenido dicho concepto América. América para los americanos, ¿no? Es decir, Hidalgo, Morelos, San Martín, Bolívar, ¿no? Todos estos sujetos. Ahí se le da el concepto de América, ¿sí? Estas independencias, pero anterior a eso, preferimos llamar África porque no encontramos otro concepto mejor. Este concepto fue un consenso que se hizo los guaraníes en el sur, y ellos establecieron llamarle al continente África, ¿no? De esta manera utilizaremos categóricamente la expresión historia de África para referirnos a la historia acontecida antes de la invasión europea a nuestro territorio en 1493. La categoría África no excluye el pensamiento autóctono de todo el continente, como si lo hacen las denominaciones Hispanoamérica, Latinoamérica y Indoiberia, sino que, al contrario de todos ellos, dota de contenido su investigación. Hasta ahí. ¿Me cuesta? Sí,
La experiencia docente nos ha enseñado la importancia de llevar a cabo con los alumnos una dinámica de diálogo, de interacción e intercambio entre lo que ellos viven y conocen, y entre lo que se pretende mostrar, revelar al mundo antiguo de las civilizaciones originarias de aquella y sus prácticas cotidianas vivas hasta nuestros días, es el reto que como docentes buscamos profundizar. Los motivos para colocar nuestra atención epistemológica en este tipo de problemas nacen al percatarnos de que los estudiantes, alienados bajo el paradigma de la modernidad, ocultan, ridiculizan, niegan y ven como inferiores a los pueblos originarios vivos. Esto al parecer producto de interiorizar en el inconsciente del educando al sujeto moderno como el vencedor, el que mata la cultura y la su mente. Ese ego dominador y conquistador se reproduce en la vida cotidiana y se exacta como ejemplo a seguir, cuando en realidad lo que pasa es que seguimos investigando y estudiando la historia desde la perspectiva del invasor. Dicho modo de pensar hace que los alumnos pierdan parte de su identidad y asuman una falsa, lo que dificulta ahora ahondar sobre los orígenes a la raíz que fundamenta nuestro mundo actual. A nosotros, docentes de pueblos originarios de Ayala, nos sirve la tarea de explicar a las nuevas generaciones el mundo cultural antiguo. Tal labor es parte de nuestro servicio comunitario. Por eso estamos aquí. La técnica consiste en pasar de una interpretación de la historia teológica descriptiva, objetiva, positivista, colonial, a una interpretación de la historia desde el lugar de enunciación de los oprimidos y geopolíticamente situada por el esquema centro-periferia, la espacialidad del desarrollo de las civilizaciones originarias, siempre a partir de evidencias materiales de las investigaciones arqueológicas. Y bueno, para estas